Hoy te platicaré de los audios de Alito, de los niños intoxicados en Puebla y de los mensajes de alerta de traileros sobre asaltos en carreteras de México. Bienvenidos al Caporal del 26 de mayo. Comenzamos. Te voy a pedir que prestes mucha atención a esto que está ocurriendo porque es un ejemplo de cómo se las gastan los políticos para evitar el pago millonario de sanciones. El artículo 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, que estás viendo en este momento, establece que si eres sospechoso de alguna irregularidad, lo que procede es que recibas una notificación en tu domicilio, no en otro lado, sino en tu domicilio. Esto sirve para que la autoridad se asegure que allí vives. Si no estás en tu domicilio, entonces se deja la notificación en ese domicilio con alguien. Caso aparte es cuando se trata de una orden de aprehensión o de una orden de presentación. Ahí sí, en donde te agarren, te agarran. Pero en una notificación no funciona así. ¿Por qué lo comento? Estás viendo en pantalla en este momento a Gerardo Islas, líder nacional del partido Fuerza por México. Él y otros dos dirigentes del partido han sido señalados por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de pagar 33.9 millones de pesos a proveedores de manera ilegal, proveedores que pudieron tratarse de empresas fantasmas, por lo que el INE debe notificarles que tienen que regresar esos 33.9 millones de pesos. Todavía no hay orden de aprehensión ni orden de presentación. Es avisarles de esa irregularidad y que los tienen que regresar al INE. Pero resulta que en 6 meses el INE no los ha encontrado en sus domicilios. Pero como Gerardo Islas cree que no sabes, que no sé, que no sabemos lo que dice el COFIPE, él ha querido justificar la evasión de la notificación. De esa manera, él dice que pues nunca estuvo enterado de ese requerimiento, por lo que no tendría por qué devolver esos 33.9 millones de pesos. Y si el INE decide escalar el asunto, entonces estaría procediendo ilegalmente porque el INE a él nunca le notificó. Esto es lo que ha dicho Gerardo Islas en sus redes sociales para justificar que no le notifican algo de lo que ya sabe de qué se trata, que es devolver esos 33.9 millones de pesos entregados a proveedores de manera ilegal. En mi caso, entiendo que el INE no me halla en mi domicilio, pues llevo más de 6 meses recorriendo el país, recuperando lo que el INE nos quiso robar, pero que hoy goza de cabal salud. Lo que no alcanzo a entender es cómo Lorenzo Córdoba no me encontraría, si en cada uno de estos eventos, de los mítines, manifestaciones, a las que asisto todos los días y lo pueden comprobar en mis redes sociales, hay por lo menos un representante del INE, y ese representante es de la Unidad Técnica de Fiscalización. Usted dice que no me localiza. ¿Por qué no me llama? Si tiene mi teléfono, yo le hablo y usted no me contesta. Y hablando de tranzas, en todo mayo han salido a la luz audios del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre presuntos desvíos de recursos, introducción de dinero a campañas de manera ilegal, presiones a empresarios para que inyecten millones de pesos al PRI, y el más reciente de matar, en sentido figurado, a los periodistas de hambre. Estas declaraciones revelan una doble estrategia. Uno, las dádivas de un partido político, bueno, una doble tragedia más que estrategia. Las dádivas de un partido político a periodistas y el vicio de periodistas de vivir de estas dádivas. Este último audio también fue revelado durante la conferencia de la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, quien por otro lado ha seguido filtrando audios cuyo origen no ha sido aclarado. Ella dice que se los hicieron llegar de manera anónima, pero que, de ser cierto, también abre la ventana a la existencia de otro delito. Por ambos casos, las declaraciones del líder nacional del PRI, como las filtraciones de los audios, ya hay denuncias. Morena ha pedido que se investigue a Alito por lo que se dice en esos audios, y Alito ha pedido que se investigue a Morena
por la filtración de esos audios que él asegura que están filtrados. Así el cochinero a poco más de una semana de la renovación de 6 gubernaturas en el país. Oye, mi Alejandro Arcelo, y le voy a mentar a la madre. ¿Dónde está? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho que se pase salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. El pasado 19 de mayo te platiqué de la desaparición de Juan David, un niño de 11 años de edad cuya ficha de búsqueda estás viendo en este momento en pantalla. En aquella ocasión vecinos acusaron que el padrastro lo maltrataba y pidieron a las autoridades que investiguen a ese padrastro. Esto ocurrió en Irapuato, Guanajuato. El padrastro era policía municipal en funciones y tanto el niño como el policía estaban desaparecidos. Finalmente las autoridades informaron que Juan David fue asesinado por su padrastro. Según testimonios de la madre, el viernes 13 de mayo el hombre mató al menor a golpes mientras ella estaba encerrada en el baño, y dijo que el policía tiró los restos del menor en bolsas negras, restos que todavía no han sido encontrados. Por ahora el policía ya está detenido, pero en Irapuato siguen buscando el cuerpo del menor. El pasado viernes 20 de mayo, 5 alumnos de la secundaria del Centro Escolar Morelos, esto en Puebla, capital, fueron llevados al centro de salud con servicios ampliados, porque resultaron intoxicados con brownies con mota que les dieron de comer. Se los dio de comer otro estudiante de esa misma escuela. Por fortuna el caso no pasó a mayores, pero evidentemente hubo alarma por parte de los padres de familia. Este lunes 23 de mayo el gobernador poblano, el morenista Miguel Barbosa, pidió a los padres de familia pues mayor vigilancia a sus hijos para evitar este tipo de problemas. Yo lamento mucho que este tipo de comportamientos se dé entre estudiantes. Es lamentabilísimo que de manera consciente se consuma una droga o drogas por estudiantes. Les pido a los papás mayor atención sobre el comportamiento de sus hijos. Cuidemos a los muchachos. Luego les pasa algo a los muchachos y es el gobierno el que no los cuidó. De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, en el primer trimestre del año pasado, es decir, enero, febrero y marzo del 2021, fueron registrados 3.004 robos a tráileres en el país. Y en el primer trimestre de este año, el registro fue de 3.202, un incremento del 10% en este delito. Según la Canacar, el incremento se debe a la falta de medidas de las autoridades, principalmente del gobierno federal, para vigilar las carreteras y combatir el crimen. Apenas el pasado 23 de mayo te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla sobre un asalto masivo en una carretera en Querétaro con un balance de un detenido y 2 heridos. Sobre este hecho no hubo claridad de las dimensiones de los afectados. Las autoridades de Querétaro solo informaron del detenido y de 2 heridos, pero no del número de asaltados, aunque dudó que se traten de 300 las víctimas. Por otro lado, testigos aseguran que sí, fueron 300 los automovilistas asaltados en esa ocasión. Independientemente de la cifra, la inseguridad en las carreteras es una realidad, aunque en el caso de Querétaro en específico se trató de una vialidad de jurisdicción estatal más no federal. Estamos en vivo. ¿Nos asaltaron también? Sí. Aquí tenemos a otras víctimas. ¿Nos puede platicar qué pasó? Oye, pero por favor, tenemos que terminar el... ¿Nos puede platicar qué fue lo que...? Sí, en el kilómetro 27, antes de llegar al kilómetro 27, a las 6:20, nos emboscaron 6 personas, eran puros hombres, no llegaban ni a los 20 años de edad, nos encañonaron, nos agarraron parados y nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros efectivos, monederos y a todos los carros, los de adelante, los de atrás. ¿Quieren alcanzar a ver como cuántos carros fueron los? Porque hemos visto pasar ya varios. Mira, yo creo que fácil
fuimos más de 300 carros. En las últimas horas, traileros han comenzado a alertar de más asaltos en carreteras mediante audios que han compartido vía WhatsApp para que tomen precauciones. Han recomendado evitar detenerse en los alrededores de Salamanca, así como en Celaya. Todo esto en Guanajuato, tanto en alrededores como en libramientos, como en la periferia, debido a que han visto a hombres armados parando tractocamiones. Estos audios que te voy a compartir son alertas reales que han compartido los traileros ante ninguna autoridad en este momento, hasta este momento, ninguna autoridad de las 3 órdenes de gobierno se ha pronunciado sobre estas denuncias que han estado siendo compartidas por los mismos traileros. La imagen que pongo de fondo, porque se trata de audios que han compartido vía WhatsApp, la imagen es con meros fines ilustrativos, de la misma manera como la imagen de portada, dado que lo que se han compartido son audios. Te los muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Échale, Lupillo. Ahí para si puedes, lo subas a los grupos. Que no se paren ahorita aquí pasando la caseta nueva de Salamanca, la que están haciendo, Así como vengo yo, ahorita se paró uno de Castores y le cayeron como unos 8 Ahí andan chingando a todos los que están ahí parados, son como unos 8 Ahí para que si puedes lo subas a los grupos, para que no se pare nadie ahorita ahí. Anda un parvo, ¿a dónde? Para que la veas cachilla a tu chofer. Esto fue hoy, también en Celaya. Alrededores, entre los libramientos de la autopista de Cuota, entre la Libre, a Paseos, también la que va a Querétaro, alrededores y circunferencias de Celaya. Están bravos. Motociclistas con pistolas están haciendo atracos por todos lados.